Vamos a estudiar Ageo capítulo 1. ¿Cuántos estuvieron en el día de la amistad? Que hablamos de la amistad. Bueno, ¿les sirvió? ¿El viernes de la amistad? El viernes de la ¿O el amistad. sábado del sexo? No, es que nada, eso fue un complemento muy interesante, me pareció a mí. Sí, Aquí yo a tuve este que lado, predicarle a una impía sobre los amigos. ¿sí? Toma lo tuyo. Voy a sacar el video y... Sí, mira, no, ¿Te vas? por teléfono. No, todavía no. Ah, bueno. No nos vamos a demorar, son como las 8, que a las 10 nos vayamos, está bien. ¿Ageo qué, pastor? Ageo capítulo 1 vamos a, porque nosotros somos un grupo estudioso de la Biblia, ¿verdad? Nosotros no venimos a entretenernos sino a estudiar la Biblia, ¿correcto? Sí. Nosotros tenemos que ser bíblicos en nuestra vida Amén. para poder ser triunfadores en la vida. Ageo capítulo 1 y lo vamos a leer, y lo voy a leer en una versión, nueva traducción viviente. Me gusta. Me gusta. Esa me gusta. Si usted lo tiene en su aplicación, pues ustedes son Biblias rústicas ahí. Biblia rústica. Aquí se puede tableta cuando uno está ya con un grupo más grande, toca mostrar la Biblia, ¿no? Porque eso es mala costumbre. Siempre hay que mostrar la Biblia, para que la gente sepa que sale de la Biblia. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué título tiene ahí en esa? El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. Exaltación a reedificar el templo. Exactamente. Y aparentemente, pues en el Antiguo Testamento tenía que ver con construir el templo, pero nosotros vamos a entender el pasaje y lo vamos a llevar, o sea, entendiendo esto, lo que les quiero decir es que normalmente parece que uno tuviera que traer la Biblia al presente, ¿no? Uno tiene que viajar al pasado. ¿Ve? Sí. O sea, para entenderlo. Y esta traducción es buena porque además está en la fecha actual, o sea, trae una fecha. ¿Sí? Y bueno, leámoslo y hablamos un poquito y ojalá quede en sus vidas esto que es muy importante para ustedes. El 29 de agosto, esa es la fecha de eso. Del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta ¿qué? Ageo. Eso, Ageo. A Zorobabel, hijo de Salatiel, y al gobernador de Judá, y aquí dice Jesúa, pero Y es el sumo sacerdote Josué, hijo que es digamos el nombre moderno, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Entonces dice que Dios mandó un mensaje ¿a quién? A los gobernantes. A Zorobabel. Sus gobernantes de esa nación. ¿Y al sumo sacerdote? Sí, eran los gobernantes. El sumo sacerdote y el gobernante. Ellos gobernaban entre juntos. ¿Sí? ¿Juntos? No, ahora no. Sí, como ahora. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, ¿qué dice el pueblo? Todavía no ha llegado el para momento para construir la del casa Señor. del Señor. Entonces, ¿cuándo? Me pregunto yo, así como cuando me pregunto. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. A raíz de lo que decía el pueblo decía, acuérdense que aquí estamos en la historia en que está destruido el templo y ellos vienen de cautiverio de Babilonia y tienen que venir a reconstruir el templo. Ese es el momento histórico. Entonces el pueblo regresa de cautiverio, pero el templo está destruido, entonces dice la gente, pues sí, venimos ahí como de cautiverio, pero no es tiempo todavía de reconstruir el templo. ¿Para qué? Y acuérdense que para el pueblo de Israel el templo era el centro del pueblo, como las iglesias de todos los pueblos de Boyacá. ¿Sí? Y la iglesia de Belén está atravesada. La bonita. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras que mi casa permanece en ruinas? Buena pregunta, ¿sí o no? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Por qué? Ahí sigue esto.
Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que... Ah, ya lo dije, No, eso no. ¿no? No, vuelve y juega, ¿no? Parte, sí. Está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y construyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces dice, ustedes parece, ¿a quién le pasa? Yo sé que a ustedes no, sino a profesionales de otro país. Amén. Les pasa que cogen el salario y a veces parece que... ¿Cierto que a ustedes no Que les se pasa? montan en Transmilenio. No, ¿cierto que A no? ella no, a mí sí. Nosotros que nos sobran días. El problema es que sobran días. Entonces él dice, claro, es que a ustedes les interesa lo suyo, pero no les interesa lo mío. Eso es lo que está diciendo él, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros ya no vivimos de construir un templo, sino ya nosotros, lo que quiere decir en tiempos que podemos trasladar a nuestro presente, es que Dios dice que comen mucho pero no se llenan, así como Andrés, comen y no se llenan, beben y sienten sed, se abrigan pero También le sienten pasa. frío, ¿sí? Y dice, claro, es que a ustedes les interesa construir lo suyo pero no les interesa construir lo mío. ¿Sí ve esa profecía tan brava? ¿Sí? Es una cosa brava. Y miren lo que dice, el 9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. A veces uno encuentra cosas en la Biblia que ustedes saben que a mí me gusta encontrar esas cosas de la Biblia, ¿no? Que dice, El mismo día de impuesta roja. llega y sí, usted trabaja como un burro, pero un burro inteligente, ¿no? Usted trabaja como un burro, pero si no está primero lo de él, sino lo suyo, entonces Dios dice, "Ujú". Eso es lo que dice, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Que le da un... ¿Sí? Hoy no, el diablo, es que el diablo, sí, uy, no, no, no. No, es Dios que le está soplando a usted y le desaparece todo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque mi casa está en... ¿Por qué sopla y les barata todo? Porque mi casa está en ruinas. Y para nuestros días, nosotros somos la casa. O sea, la relación con Dios puede estar mal. Dios hace... Uy, no, pastor, es que yo trabajo y ahorro y hago, pero llega un momento que como el que está construyendo, en consejería uno encuentra personas en la iglesia que dicen, oiga, pero yo trabajo y hago esto y lo otro, y diezmo inclusive, pero puede ser que el diezmo, que es lo que el pastor nos está enseñando, puede ser que el diezmo sea un negocio para usted y no una construcción de lo que es Dios, digamos, parafraseando esta profecía. Tremendo, ¿sí o no? Uno dice, Dios se encarga de la situación cuando no Él es el primero. Bueno, eso hay... ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el ganado, el vino, ¿cómo? El grano. El grano del ganado, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Quién detiene el rocío? Nosotros. Con nuestra actitud. Sí, que le dice, yo soplo, pero ustedes detienen mi bendición. Qué tremendo, ¿no? O sea, no se progresa porque primero no está Dios, sino primero está lo que yo quiero. O sea, se puede progresar, ¿cierto? Claro, Dios quiere progresarlo, pero si Dios no es primero, usted trabaja, camella, se preocupa, construye, ya mija, ya tengo aquí. Tremendo esa profecía, ¿no? Y entonces, dice el 12, entonces Zorobabel,
y Josué, hijo de ese señor Sadak. Aquí tengo Sadak, bueno, el mismo, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. ¿Qué empezaron a hacer? Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. O sea, escucharon. Yo cuando leí esta profecía, yo dije, miércoles. Zonas. Es increíble que usted pueda hacer todo su esfuerzo concentrado en lo suyo, olvidándose de Dios, y Dios le detiene el rocío y le sopla y ¡pum!, desbarató todo. Toma lo tuyo. Temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor, y volvió el otro mensaje. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Yo no hice la cuenta cuál es la fecha entre uno y la otra, pero digamos que el mensaje es claro, ¿no? ¿Entendieron el mensaje? Sí. Aquí hay dos pensamientos, los pensamientos de un pueblo y los pensamientos de Dios, y eso es lo que vamos a tratar de entender un poco, ¿no? Porque a veces nosotros, pues obviamente nosotros nacimos en Occidente y nosotros nos enseñaron a ser berracos y luchadores y triunfadores, y usted es un tigre y usted tiene éxito y usted estudie, que eso es para que sea alguien en la vida, y guerrero y tal, y cuando usted medio tiene algo, entonces dice, eso me lo gané yo, miren ese carro que compré. No lo digo por... a Dios. Ayer lo primero que hicimos fue entregárselo a Dios. Sí, bueno, exactamente. Pero lo que dice aquí el profeta, o Dios por medio del profeta, es: ojo, porque si yo no soy el primero, en cualquier momento, todo... O sea, y cierra esto. Interesante, ¿no? Apague y vámonos, ¿sí o no? Así que, ¿cuál es el mensaje que el profeta le da al pueblo de Israel? O a nosotros, en este caso, es que yo estudié todos los profetas menores para ver qué pasaba, y la conclusión es que el pueblo obedecía y Dios los bendecía, desobedecían y tenían consecuencias, y el pueblo se pasó todo el tiempo así, y todos los profetas menores hablan de eso. Bueno, yo no lo voy a mencionar a ustedes aquí, porque ¿para qué? Entonces dice que Zorobabel es el gobernador de Judá. De la línea de David, figura entre los antepasados directos de Cristo. Ese es Zorobabel, el gobernador. Y el sumo sacerdote es Josué, representaba ante Dios a los deportados que retornados del exilio de su obra de restauración del templo, ¿no? Él lo representaba. Hay que reconstruir el templo, era lo que decía. Y las dos profecías de Zacarías acerca de él le hace un tipo de Cristo. Es como lo que les puedo decir en contexto. Y Ageo quiere decir festivo o nacido en día festivo. O sea, como, eso quiere decir Ageo, como qué felicidad, nació en un día festivo. Eso es lo que quiere decir Ageo. Entonces ahí están los tres personajes. ¿Y tú qué pones? Entonces si quiere decir, cuando tenga un hijo, póngale Ageo. Muy bien. Entonces vamos para decirle a Pamela, póngale Agea. Aviajea. Aviajea, ¿cuál es el apellido de Pamela? Parra. Entonces vamos a descubrir que digamos, en medio del estudio de este pasaje, de esta profecía que me llamó mucho la atención, podemos aprender, y que tiene que ver con que las prioridades de mi vida, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Son las prioridades en la vida.
Y aquí me parece que hay dos pensamientos, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre, en esta profecía que menciona el escritor bíblico. Y miren el pensamiento de los hombres de la época, está en el versículo número 2. ¿Quién lo lee? No, pues no estudien tanto la Biblia, ¿dónde está la Biblia? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Ok, ¿sí ven? ¿Cuál es el pensamiento de este hombre? No es tiempo. No es tiempo de qué? De reconstruir. Reconstruir la casa del Señor. Se me fue para otro lado. Ayuda, ayuda. Ajeo. ¿Sí es ajeo? Sí. Sí. Llegaron por mí. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Que no es tiempo. Que se puede dilatar. Podemos dilatar lo que que Dios es más importante. ¿Y sabe que eso pasa? No, nosotros estamos construyendo nuestra vida. No, estamos estudiando, estamos no sé qué. Después hago lo de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Que le van a dar lo suyo. Ya me quedo grave. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Dice que de un soplo y que no cae el rocío del cielo. Tremendo, ¿no? Ese es el pensamiento. Y miren el resultado de esos pensamientos a nivel personal y a nivel económico. El 6, ¿quién lo lee? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Sí. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Gracias, hija. De nada. Por eso perdéis. Miren cuál es la consecuencia de decir, todavía no es tiempo de que Dios sea el primero en mi vida. Yo estoy haciendo mi vida. Es importante mi vida. ¿Cómo así? Ojo con eso. Quiero que lo piensen. Quiero dejarle ese pensamiento, ¿no? Obviamente. Y el 9. Si quieres lo leo acá. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Ujú, Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ujú, ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ujú. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Yo no estoy diciendo que usted no se ocupe de su vida, pero le estoy diciendo que si usted se ocupa, que Dios sea primero, Él se ocupa de lo suyo. Y claro, pues usted está trabajando y todo, pero está poniéndole en primer lugar a Dios, ¿no? Ustedes que están construyendo un hogar, lo puedo mencionar. Ellos se van a casar, ¿cierto? Están construyendo un hogar. Si su hogar no se construye con la prioridad de que Dios es primero, de nada sirve. Os chupó la brujáis. Fuera la bruja, pero es que yo pienso que es más grave un soplo de Dios que el susto del diablo. ¿Entiende? Porque Dios es mucho más poderoso. El diablo ya está vencido. El diablo por ahí asusta como león rugiente, dice primera de Pedro, dice, está como león rugiente, ¡guau! No hace nada. Usted sabe que el león solo ruge, pero lo que caza es la leona. Sí. Y cuando ya las leonas se han cazado, entonces, ¡guau! Y se come eso y les deja lo que pueda. Y los leoncitos ahí. Entonces yo pienso que un soplo de Dios es peor. A veces nosotros le tenemos más miedo al diablo que lo que Dios puede hacer. Y Dios está hablando aquí seriamente, porque Dios siempre habla seriamente. Así que construyan sus vidas, pero que la prioridad de su vida sea el Señor. O si no, Si no, miren. si no, mire. Y cerrado el rocío de sus cosechas. Entonces,
Mi pensamiento es, no es tiempo todavía. No está diciendo que no lo van a hacer, ¿nota? Porque, pero lo están procrastinando, ¿se acuerda? Y uno procrastina mucho lo de Dios. No, lo de Dios no es solamente estar en la iglesia, no, sino que Dios sea el primero. Procrastinar, dilatar, Dejar de hacer cosas que debes hacer. posponer. Procrastinar es mañana, Ya. hoy no. ¿Listo? El hecho de, no dejes para mañana lo que puedas hacer. No dejes para rumañar lo que es para Jojoy. En términos de guerrillas. Esa no la sabía, ¿sí? Esa me bastaba atorada ahí. Entonces, miren, el pensamiento es el pensamiento del hombre. No está diciendo que no va a ser Dios el primero, está diciendo que para después. Que primero es mi vida y después lo de Dios. Eso puede suceder en este mundo muy de éxito, y en este mundo muy profesional, y en este mundo donde yo quiero demostrar que tengo éxito, y a veces pensando que lo voy a mostrar, voy a defender a Dios para que si yo tengo éxito, entonces a Dios lo adora. No, usted no necesita defender a Dios, usted necesita que lo ponga en primer lugar. Muy bien. A nivel laboral, miren lo que pasa. El versículo 10 dice: es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Y el 11, a nivel laboral: yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía, etcétera, que ustedes los animales, etcétera, le está diciendo. Que ustedes los animales. Ustedes los animales. Entonces, dos pensamientos. ¿Qué piensa el hombre? Pospone lo importante que es Dios y se dedica a su vida. Ustedes que van a construir un hogar igual. Si Dios no es el primero en su hogar, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Ese es el pensamiento. Pero yo descubro el pensamiento de Dios. Ese está en el versículo número 4. ¿Lo leemos? Dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras que mi casa permanece en ruinas? Ese es el pensamiento de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes dediquen a lo suyo y se olviden de mí? ¿Por qué? Y él hace una pregunta, así como cuando Dios hace una pregunta, ¿no? Normalmente Dios no lo condena a usted, sino le hace preguntas. ¿Por qué usted? Note esa pregunta tan interesante. Oiga, ¿por qué su casa, o sea, por qué usted es más importante que yo? Y yo sí a veces me pongo a pensar que nosotros sí pensamos que nosotros somos más importantes que Dios. Y es cuando queremos usar a Dios. Señor, sálvame, mándame, bendíceme, regálame. Y lo más triste es que desde los púlpitos a veces se enseña, ¿no? Pídale a Dios, exíjale a Dios cosas. Porque el Evangelio se ha puesto muy antropocéntrico. Enfocado en el hombre. Sí, uy, qué palabra es esa. Antropocéntrico. Con tu traducción simultánea. Y el Evangelio no puede estar centrado en el hombre, no puede ser antropocéntrico, tiene que ser ¿qué? Teocéntrico. En este caso, Cristo céntrico como Señor. Miren el pensamiento. Y miren el pensamiento de Dios, que tiene unos resultados. Se lo voy a leer en el mismo 4, miren. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? ¿Sí, el 4? Ah, no. Ah, sí. Miren, ponemos todo en orden de prioridades. Note que con el pensamiento de Dios ponemos todo en prioridades. Primero la casa de Él, o primero es Él y luego soy yo. Segunda cosa del pensamiento de Dios está en el 5, miren. El 5 dice: con el pensamiento de Dios. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. El 6. Han sembrado mucho pero cosechan pocos. El 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Meditamos bien lo que tenemos que hacer. Note que Él dice:
miren lo que está pasando. Ese es el pensamiento de Dios. Dios dice, si usted primero soy yo, usted medita bien lo que está pasando. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces lo primero en el pensamiento del hombre es que tiene consecuencias a nivel personal y a nivel económico, y tiene consecuencias a nivel laboral. Cuando yo dejo lo de Dios, después, no es que usted sea mal trabajador, lo que pasa es que usted deja a Dios después de usted. Y el pensamiento de Dios, entonces, los resultados son, ponemos todo en orden de prioridades. Cuando yo pienso como Dios, todo tiene una prioridad. Segundo, meditamos bien lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿sí ve que dice? Piensen bien lo que están haciendo. La Nueva Versión Internacional dice 2 veces, piensen bien lo que están haciendo. Cuando yo tengo el pensamiento de Dios, cuando Dios es primero en mi vida, yo pienso bien lo que estoy haciendo y no voy a la ligera. Ay, no, es que me gusta tanto, usted no se imagina, pastor. Piense bien lo que están haciendo. No, es que yo quiero ese cargo. Piense bien lo que están haciendo. No, que yo, para las que sea pastor, que eso. Piense bien lo que están haciendo o lo que están haciendo. ¿Correcto? Lo tercero que yo encuentro es que el Señor se complace y manifiesta su gloria. Mira el versículo número 8. El Señor se complace y manifiesta su gloria. Dice, tomen madera, vayan, cojan ánimo, cojan madera y vamos a construir el templo de nuevo. Y no dice que cuando yo termine, cuando ustedes terminen, dice cuando ustedes empiecen. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no es que yo me siento frustrado porque no he terminado algo que tengo que hacer para el Señor. No, es que Dios no está esperando que usted termine, Dios está pensando que usted empiece. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nos han vendido una idea de éxito de terminar. Pero lo que yo veo en la Biblia vez tras vez es que el éxito no está en terminar, el éxito está en empezar lo que Dios quiere. Por ejemplo, si uno tiene problemas económicos y sabe usted que debe salir de sus deudas, la gloria de Dios, y Dios se complace cuando usted decide el día a empezar a pagar las deudas. Eso es lo que quiere decir. Note que usted no se va a frustrar jamás. Cuando usted tiene una relación o quiere empezar una relación, no es si usted termina bien, sino si la empieza bien. ¿Sí se da cuenta? Note que nosotros tenemos un poquito, nosotros leemos la Biblia a veces con el éxito occidental, que eso pasa, ¿no? Nuestra cosmovisión es occidental, nosotros fuimos criados en Occidente. Las universidades que ustedes estudiaron son occidentales, no bíblicas. Entonces, usted se frustra en esto. Hasta que no tenga la tesis y me gradúe, entonces no tengo éxito. No, si usted empezó bien, usted ya está teniendo el éxito que Dios quiere, porque Dios se agrada y Dios muestra su ¿qué? Gloria. Su gloria. ¿Sí es lo interesante? Entonces el pensamiento de Dios hace que pongamos todo en orden de prioridades. Lo segundo es que meditemos bien lo que tenemos que hacer. Dice que piensen bien lo que están haciendo. Y tercero, el Señor se complace y manifiesta su gloria. No dice que cuando terminaron el templo, aquí no lo terminaron. Aquí dice, vayan, busquen madera y material para reconstruir el templo, que yo me sentiré satisfecho y mostraré mi gloria. Entonces cuando yo empiezo, sobre todo para ustedes chicos, cuando ustedes empiezan una relación, empiecenla bien, que Dios se va a agradar y va a mostrar su gloria. Cuando ustedes empiecen un cargo, cuando empiecen aquí la doctora, cuando empiecen un cargo, sean fieles al Señor y que Dios sea primero, o sea, traigan madera y traigan material para reconstruir su vida, su cargo, su relación, y el Señor se va a manifestar de una manera especial y va a mostrar su gloria. Amén. Qué bueno, ¿no? Y lo cuarto que yo descubro ahí, que somos sabios. Miren el versículo 12, miren. Dice el 12, si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales, ¿dónde estoy yo?
Ah, es que estuve en Ageo 2. Yo sí decía, ¿por qué no me cuadra? 12 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron la palabra del profeta. Y en la versión dice, y a Ageo, a quien el Señor le había enviado, el pueblo temió al Señor. ¿Qué es el temor a Dios? Hacer lo que ellos dicen. No, sabiduría. Entonces cuando yo obedezco a Dios y le temo a Dios, ¿soy qué? Sabio. Sabio. Cuando yo solo pienso en lo mío y quiero utilizar a Dios para lo mío, soy necio. Señor, que yo pueda hacer esto para mi gloria. Mi gloria es la amiga que quiere tener. Doña Gloria. Gloria es mi tía, la de Pereira. ¿No era la de Medellín? Esa es la de Pereira. Y otra cosa, que el Señor nos acompaña. Miren el 13. Luego Ageo, ¿quién lee el 13? A ver, que están como desconcentrados. El 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces, dos pensamientos en la profecía. Un pensamiento del hombre, ¿cuál es? Posponer las prioridades. Procrastinar la prioridad. Primero, ¿quién? Primero Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Son consecuencias desastrosas a nivel personal, a nivel económico, a nivel laboral. Chicos, cuando ustedes empiezan una relación, lo primero no puede ser la relación. O lo primero no puede ser la otra persona. Chicas, les voy a dar una clave con los hombres. Uy, pongan oído, por favor. Pero eso no espero. Tatúenselo. Prueben si la prioridad de ese hombre es Dios. Miren, puede ser que la prioridad de ese hombre sea usted. Usted va a ser la víctima de ese hombre. Mamita, es que a su merced yo la quiero más que a Dios. Perdió. Miren, sí, así es. Miren, si yo amara más a mi esposa que a Dios, tuviera problemas en mi matrimonio. Si yo amara más a mis hijos que a Dios, tuviera problemas en mi matrimonio. ¿Entienden? Eso es clave. Y no coman cuento. Sí, no, Dios es primero, mamita, se lo juro. Sí, no me diga. Bueno, vamos a verlo, ese es el fruto que necesito ver. Ah, bueno, porque el fruto se ve. Ah, bueno, hablemos con el pastor a ver si el fruto es correcto. Porque yo, miren, ustedes saben que me toca prematrimoniales a la lata. Amén. Y voltea los ojos. Antenoche que estaba cansado, salí a la reunión, me vació el hombre, bueno, salí yo como achantado, pero bueno. Pasa que yo me he dado cuenta como hombres vienen a las iglesias y le juran amor a las mujeres y vienen a las iglesias solo por llevárselas. Y la mujer cree, no, pero pastor está viniendo a la iglesia, que le muestre el fruto, ¿no? Hola, amiguito. Yo no sé qué pensaron ustedes. Tocar censurar contenido de videos. ¿Entienden? Ojo con eso, porque ustedes es muy fácil caer, es muy fácil caer en eso. Miren, les digo, la falsa espiritualidad es muy común en las iglesias, la falsa espiritualidad de que ¿qué está pasando? Tengo un encuentro con el Señor. Eso es una falsa espiritualidad. Es que siento una cosa que me sube y me baja. Eso es una canción. Miren, si la persona no vive por principios que Dios ha establecido, es falsa espiritualidad. Y puede llorar escuchando una canción en la iglesia. Ahora, puede ser que viva principios, que Dios sea el primero y llore,
pero no coman el llanto. Eso no es fruto. El llanto no es fruto, es su vida diaria es fruto. Y ahí es donde ustedes lo miden. Por ejemplo, el manejo del dinero. Si ustedes ven Lucas capítulo 16 en Crown, lo primero que Jesús enseña es eso. La persona confiable es la persona que es mayordomo en el dinero. ¿Sabía eso? No es si llora por una canción, dice, ay, es que es tan espiritual, pastor, si usted lo viera de rodillas llorando. Sí, pero no paga sus deudas. Y se tira la plata en usted, sabiendo que la debe guardar, Sí, no. sabiendo que la debe guardar y ser responsable. ¿Escucharon eso? No se No debe sean gastar la tacaños, plata en usted. No sean tacaños, ¿no? No le paga, Eso, no le paga a los empleados. Eso era Paga para los los empleados. Está para las niñas. Eso es. Entonces, chicos, aprovechando esto, que pues es de relaciones también, si la persona no es fiel en el manejo del dinero, no es persona confiable, se lo digo. Se lo digo. Así le regala a usted y le diga que le baja el sol y le sube la luna. ¿Con qué plata si nunca tiene? Ojo con eso. No, es que pastor, si usted lo viera orando, eso ora, llora y si viera cómo canta. Esa no es una medida. Yo he visto aquí personas, en otro país más bien, personas que lloran y le dicen, "Ay, pastor, es que cuando usted enseña yo siento que algo, póngalo en práctica y ahí sí vemos que es verdad. Ay, es que la música, y a veces es la emoción de la música. Y entonces a veces pensamos que entrar a la presencia, eso es levítico, ¿no? Entrar a la presencia de Dios es entrar como un sentimiento ahí. No le han dicho. Bueno, es que esto hay que ponerle pies, porque a veces la gente piensa que vivir en el Señor es llorar y cantar coritos y la vida diaria grave. Eso es grave, les digo. Y de eso sufre mucho la iglesia. La iglesia de otro país. ¿Listos? Entonces, dos pensamientos. El pensamiento de Dios, el pensamiento del hombre. No, más importante soy yo. No está diciendo que Dios no es importante. Después miramos lo tuyo. Lo importante soy yo. El pensamiento de Dios, primero soy yo. Y cuando yo soy primero, entonces ponemos todo en orden de prioridades. Meditamos bien lo que tenemos que hacer. El Señor se complace y manifiesta su gloria. Somos sabios y el Señor nos acompaña. Cuando Dios es primero, el Señor nos acompaña. Yo no quiero que ustedes sufran consecuencias de no hacer esto que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Piensen bien lo que están haciendo. ¿Sí? Cobren ánimo, dice ahí, ¿no? Muy bien, ya para terminar, entonces, la conclusión. Pero antes, miren, dice que la aplicación práctica de Ageo está en Mateo 6, 25 y 6, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Esa es la aplicación de Ageo en el Nuevo Testamento. Buscad primero a Dios y su justicia, en su reino, que es buscar a Dios, y todo lo demás será añadido. Dios quiere que de su pueblo una lealtad a Él, sin reservas, subordinándolo todo al cumplimiento de su voluntad, y Él cuidará fielmente de los suyos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones? Las conclusiones usted las ve en el capítulo número 2 del 1 al 9. Se los voy a leer. ¿Vale? El capítulo número 2 dice lo siguiente. Del 1 al 9. Dice, entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Note que son 3 veces que mandó a Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo, y al gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. El sumo sacerdote, ¿estoy bien? Sí. El sumo sacerdote y el remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se comparaba esto con el otro?
no se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Josué, hijo de sumo sacerdote, sé fuerte. ¿Qué les dice? Sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes. Así que ahora manos a la obra. ¿Qué? Manos a la obra. Porque yo estoy con ¿qué? Con ustedes. Qué interesante, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por tanto, no teman. No teman, no les den miedo. Es lo que dice Dios en esto. No importa, pónganme a mí primero, no teman. Cojan fuerza. El primero en su vida no es su marido, no es su novio, no es su carrera, no es su papá, no es su mamá, no es su plata, no es su profesión, es el Señor. No teman. Interesante, ¿no? No teman. No, pero es que con mi carrera yo sí, porque qué tal que a Dios se le olvide que yo necesito un apartamentico. Cristiano. No se le olvida. Cristiano con un carro cristiano, con un perrito cristiano. El perrito, el perrito. ¿Estoy en el qué? El Señor, el 6. 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra. El diablo no puede hacer eso, ¿entiendes? Los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos. La plata es mía, el oro es mío. ¿Sí es lo que le dice? No teman, usted no se preocupe por hacer oro ni plata. Eso es mío, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Es mío, dice el Señor de los ejércitos. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y cuando usted escucha en la Biblia que dice, he hablado, he hablado. Entonces, dos pensamientos en Ageo 1. Pensamiento del hombre, después, primero yo. Después tú, primero yo. El pensamiento de Dios, primero yo. Serán sabios, pondrán todo en prioridades. Manifestaré mi gloria. No temerán, estaré con ustedes, lo acompañaré, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esos dos pensamientos. Cuando ya entonces usted decide que el pensamiento de Dios o poner a Dios en primer lugar, las conclusiones es que dice Dios, parafraseando el pasaje del capítulo 2, dice, ¿qué pasa si volvemos al Señor y reconstruimos la relación? ¿Qué pasa si usted está en el momento en que Dios no es primero, en que usted es primero, porque eso es normal? Miren, es muy curioso que para un adolescente, ustedes están apenas saliendo de la adolescencia, ¿saben? Amén. Sí, ¿no? Amén, Sí, amén. eso no Sí, amén. Salen barritos. Sí. ¿En serio? Pero hay un problema aquí. Los adolescentes, yo tengo 2 hijos adolescentes. No me gusta la palabra adolescente porque parece que es de adolescente. No, eso está mal hecho. Jóvenes, piensan que el centro del universo son ellos. ¿Usted madura sabe cuándo? ¿Sabe cuándo usted madura? Cuando usted se da cuenta que si se muere, el mundo sigue funcionando, usted madura. Pero mucho mire, es normal por ahí hasta los 22 años. Eso es normal que usted quiera ser el centro. Pero a los 30, que usted quiera ser el centro todavía, y en las relaciones usted se da cuenta que dice, es que tú no me quieres, es que tú no me paras bolas. ¿Eso qué es ser? Eso es ser inmaduro, adolescente. Es que tú no me llamas, tú no me no sé qué. Y es muy triste ver, por ejemplo, consejerías de hombres de 40 años como si tuvieran 18, haciéndole pataleta a las mujeres y haciéndole pataleta a los hijos. ¿Los han visto en algún lado? En otro país. Ojo con eso. Esa es otra forma de medir a la persona.
si se cree el centro del universo, todavía es adolescente. Y no está listo, un adolescente no está listo ni para tener hijos ni para casarse. Pero yo conozco mujeres y muchachos, muchachas y muchachos de 20 años que ya no se consideran el centro del universo. Ese está listo para crear una buena relación. Dianita. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿qué pasa si volvemos al Señor y reconstruimos la relación? Aquí están reconstruyendo el templo, esa es la enseñanza. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de su primera relación? Que el pastor el domingo habló sobre eso, el primer amor. El primer amor. ¿Qué pasa cuando usted enamoró de Dios y luego se empezó a alejar y Dios lo empezó a bendecir y a enfriar y enfriar? El primer amor no quiere decir realmente que sea la primera emoción que usted sintió, la primera vez que usted conoció al Señor. Ese primero quiere decir el número uno. Normalmente se enseña que el primer amor es cuando yo estaba, ¡ay, Dios tan lindo! No. El primer amor, cuando dice la Biblia, es que es el primero y después sigue lo demás. Ese es el primer amor. Primero es de primero, no de inicio. Claro, usted al inicio lo tiene como primero. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa si reconstruimos esta relación? Miren lo que dice Ageo 2 del 1 al 9. Por lo menos dos cosas, yo lo leí, pero son por lo menos dos cosas. Prosperidad y paz. Si usted lo lee en el capítulo número 2 del 1 al 9, que yo se lo leí, y entonces, ¿qué pasa si volvemos al Señor? ¿Y qué pasa si restauramos la relación? Dice que la gloria anterior, la gloria posterior, será mejor que la anterior. Así que miren, Dios tan lindo, miren, tan chévere. ¿Se acuerda de la primera vez que usted conoció al Señor y que estaba no sé qué? ¿Se acuerdan de eso? Y que Dios se alejó de usted. No. ¿Usted se alejó por su carrera? ¿O usted una relación lo alejó? Porque eso es lo que pasa. Todo su principio. Lo dijimos amén. Fue culpa de otro. ¿Sabe qué dice ahora? Dice, reconstruyan esa relación conmigo, que yo sea el primero, y va a ser mejor que cuando me conocieron. Qué tremendo, ¿sí o no? Tremendo. Aleluya, gloria. Muy lindo. ¿Cierto? ¿Y cuál es dice que la gloria postrera será mejor que la primera? ¿Se acuerda usted cuando Jesús de verdad era el primero en su vida? Cuando usted sentía cositas por el Señor, cuando estaban en ese enamoramiento con Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, les digo, si ustedes retornan a Él, va a ser mejor ahora. Amén. Es lo que dice en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. ¿Y sabe cuál será el resultado? Prosperidad y paz. Eso sale de ahí. Prosperidad y paz. No prosperidad solamente económica, no. La prosperidad integral que habla la Biblia. La Biblia no solamente habla de prosperidad económica. Cuando habla de prosperidad habla de todo un conjunto de cosas donde usted tiene buenas relaciones, usted tiene buena salud, donde usted es sano, física, emocional, espiritualmente, y paz. ¿No es lo que pide el mundo, paz? Cuando usted reconstruya, si la ha perdido, eso es cada uno, usted lo sabrá. Cuando usted reconstruya esa relación que va a ser mejor, Dios está dispuesto a que sea mejor, ¿cierto? Usted va a tener mucha prosperidad y mucha paz. Amén. Amén. Eso es lo que le quería compartir a ustedes hoy. Yo sé que tienen sueño, que siempre es que madrugar es difícil, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, amén. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Pero me parece que debería contarles esto que les quise decir hoy. Sé que muchos alejarse de Dios es tan fácil. O mejor dicho, poner, eso es como las dietas, bajar es lo de menos, pero sostenerse es lo de rato. ¿Sí o no? Eso es como las relaciones, como los trabajos. Empezar
Todo nuevo es como bonito, pero luego usted empieza a debilitarse. Y en el Señor sí es que es más todavía, ¿cierto? Y ojo con esto, si hay una persona con apariencia de Dios que quiere alejarlo de Dios, tengan cuidado. Hay muchos que quieren alejarlos de usted. Si es de Dios, si es el trabajo que lo está alejando de Dios, pilas. Pilas, porque la gloria postrera será mejor. Retornemos a la prioridad que es. Si algún problema, ahora lo puedo decir, si algún problema lo está alejando de Dios, no se deje. La situación no puede ser. Cualquier cosa, mejor dicho, que quiera alejarlo de Dios, va a tener consecuencias. Si es usted mismo que se está alejando de Dios, porque usted piensa, no, eso como que Dios no funciona, yo quiero el éxito de verdad. El éxito solo está cuando Dios está de primero. La prosperidad y la paz. Piensen bien lo que están haciendo. Es como la palabra que repite. Así que es una voz de alerta, pero es una voz de un profeta que uno dice, wow, aquí tiene en el capítulo 2, el primero parece que, y aquí dice, cobren ánimo, yo estaré con ustedes, yo soy el dueño del oro y la plata, yo haré, ¿sabe que cuando uno lee, yo haré temblar el mundo, yo haré temblar las naciones, dice, pues es que es todopoderoso, no tengan miedo, miren, yo he visto muchas parejas o personas que dicen, ay, pero pastor, es que si yo no me caso con él, lo pierdo. Cuando se casan, de todos modos lo pierden. Ya lo tienen perdido. Lo tiene perdido. Mamita, papito, revise, mire bien lo que está haciendo, miren lo que está pasando aquí. No. Ustedes no nos casan, nosotros hemos dejado de casar pareja. No nos casan, nos vamos a casar a otro lado. A los 2 años están aquí en consejería. ¿Qué hacemos? Ayúdenme. La reversa es berraca. ¿Cómo hago yo para quitarle esos 2 niños que tuvieron en esa relación? Díganme. ¿Qué hago yo con eso? Dios, devuelva a los niños. Y he visto tristemente esa situación que uno dice, renuncian a su fe, ¿entiende? No, es que yo no me caso ahorita. Y lo más triste de todo esto que pasa a nivel profesional, yo ya tengo mi carrera, yo ya tengo con qué comprar mi apartamento, yo ya tengo, ya logré el puesto que quería, ahora quiero casarme. ¿Será que eso es muy malo? Sí, no es malo, pero con él no. O por lo menos espérese que él sea la persona que podamos ver un fruto diferente. No. Es que tiene que ser él porque es que él, mejor dicho, yo soy la primera en su vida. Grave, ¿sí o no? Por eso estamos súper Camilo. Me ha hecho entender que yo soy su prioridad. Grave, porque entonces Dios está debajo de usted. Grave. ¿Entiende a lo que me refiero? Muy bien. Entonces tengan cuidado, piensen bien lo que están haciendo. Sin embargo, la gloria postrera, si aquí nosotros, alguno de ustedes se ha alejado y no ha reconstruido, reconstruyan esa relación con Dios. Y las consecuencias de esto sería mucha prosperidad, mucha paz, mucha sabiduría, mucho entendimiento. ¿Correcto? Así que los animo a eso. Amén.